Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre Venezuela. Decíamos, Ricardo, que Venezuela ha tenido un desempeño económico bastante complicado, por decirlo menos, en los últimos años, a pesar de tener petróleo que ha llegado a más de $150 en algún punto y en promedio diríamos que en los últimos años ha superado los $90, ¿verdad? Y algo muy cercano a los 100. Ahora estamos en cerca de $100 el barril. Y a pesar de eso, está en una situación económica precaria. ¿Qué ha pasado, Ricardo? Bueno, primero que todo, solo para complementar lo que estábamos oyendo al inicio, yo creo que lo importante de entender en el recorrido histórico de Venezuela es cómo el debilitamiento de las instituciones formales, porque no podemos entender un régimen de Chávez o un régimen de Maduro solo viéndolos a ellos, el debilitamiento de las instituciones formales y la personalización de la política lleva a nuestros países a que sus recorridos históricos simplemente sean repeticiones con diferente apellido. Y lo podemos ver, por ejemplo, en casos como Egipto. O sea, toda la gente en la primavera árabe estaba muy feliz, que caía Mubarak, pero se repitió la misma tendencia que venía pasando, de que cae el dictador, hay un periodo de desasosiego, viene uno nuevo, desasosiego, nuevo dictador. Y en Venezuela vemos algo parecido. Lo que los chavistas al inicio, lo que Hugo Chávez venía defendiendo y que fue muy aceptado por la población, es una tendencia o un patrón que él va a repetir, volver toda la política en torno a su persona. Y se vuelve más peligroso, se vuelve más preocupante cuando entendemos que en Venezuela hay un recurso casi infinito, como estábamos hablando, creíamos que era infinito, el dinero del petróleo venezolano creíamos que nunca se iba a acabar. El problema es que hay ciertas verdades económicas que no se pueden ignorar y que no se pueden negar, y aunque tratemos y que tengamos todo el aparato de propaganda de nuestro lado y a nuestro servicio, nunca vamos a poder negar, por ejemplo, que el uso privado de los recursos, que es un uso que considera muchas más variables, que respeta la libre contratación, que respeta órdenes espontáneos, es mucho más eficiente y más duradero que un uso privado. Un uso privado tiene conocimiento limitado e incentivos perversos a llevar los recursos de cierta manera que beneficia en muchos casos con parámetros políticos. Entonces Venezuela expresa de esto, expresa esta fatal arrogancia de pensar que el gobierno puede dirigir haciendo uso de una caja, como ya se decía anteriormente, de esta caja chica que ni siquiera es tan chica, de esa caja chica donde hay casi que un chorro constante de dinero y que con eso se podía comprar cualquier tipo de voluntades. Pero eventualmente se empiezan a irrespetar garantías que tenían los venezolanos, como el poder contratar los servicios que quisieran, como el poder adquirir los bienes que quisieran, jugar con su sistema de precios, con un mecanismo de información. Todo eso empiezan a perder los venezolanos. Esto aunado a la enfermedad del populismo. ¿Y por qué lo digo enfermedad? Nosotros en Creo, siempre que hablamos del populismo, lo tratamos, y siempre que vamos con estudiantes universitarios y todo, hacemos la analogía del populismo como una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad que está presente en dos personas al mismo tiempo, en el populista que la padece y en el ciudadano que la permite. Y esta enfermedad tiene unos síntomas bastante claros. El primero es que le hablan a la razón, al corazón y no a la razón. El populista le va a hablar siempre al corazón de las personas o al estómago. Le va a decir que hay enemigos, le va a decir que hay una conspiración secreta que está tratando de quitarle la dignidad a los pueblos. No le va a hablar en términos racionales, no le va a hablar a su cerebro, no le va a decir las acciones tienen consecuencias, no le va a decir los recursos son limitados. El segundo síntoma es que los populistas hablan en términos de blanco o negro, ustedes y nosotros. Y lo podemos ver en todas las dictaduras. Si nos vamos a las primeras dictaduras del siglo XIX en Latinoamérica hasta el presidente Maduro en estos días, vamos a ver que siempre hay una eterna pugna de hablar de los que nos hicieron daño y nosotros que estamos reivindicando derechos. Pero esto es un problema, porque al crear bandos de negros o blancos, se cumple aquella frase de un dictador peruano que decía: a mis amigos todo y a mis enemigos la ley, el uso discrecional del poder. Y finalmente, el último síntoma es que el dinero no es problema. Los dictadores siempre tienen esta idea de que el dinero no se les va a acabar, de que el dinero va a seguir llegando y que el dinero sirve para comprar voluntades. Entonces el populismo no solo es negativo porque rivaliza a la población, genera incentivos perversos para volverse servil al gobierno si uno no quiere tener problemas mayores con la ley, y tercero, le resulta carísimo a las personas, porque se nos olvida que todo eso que el Estado está dando, alguien lo está financiando, no es un regalo. La riqueza no sale de los árboles, se trabaja, se construye.
Y hasta el momento estamos, y es el problema de Venezuela, están tratando de negar estas verdades económicas, estas verdades de acción humana que están llevando a un abismo. Y el problema mayor de esto es que el populismo y las dictaduras no se acaban cuando se cambia el dictador, no se acaban cuando muere el dictador, se acaban cuando mueren los incentivos y las ideas de dictadura. Y el problema de llevarlas hasta el límite de un resquebrajamiento no solo institucional, sino económico, es que estas crisis o estos caos lo único que hacen es permitir que vuelva a venir un outsider, así como vino Chávez en su momento, y que diga, no, esto ya se corrompió, lo que tenemos que hacer es un liderazgo nuevo. ¿Qué tipo de liderazgo nuevo? Porque si viene un líder cualquiera y empieza a concentrar poder en torno a su persona, se va a volver a repetir el patrón. Entonces, lo importante quizá ahorita en Venezuela es que estamos dependiendo demasiado, o los venezolanos están dependiendo demasiado en el apellido de quien gobierna, en ser leales a un nombre y no a principios, no a ideas, no a la institucionalidad de su país. Y segundo, que han creído que el Estado es esta gran máquina omnisciente que tiene todo el conocimiento y que los va a ayudar a salir adelante solo asignando responsabilidades y no dejando que sean las personas las que muevan la economía. El individuo debería ser el motor. Y es lo que se está negando en Venezuela y es el agujero al que se van irremediablemente a caer si no hay un cambio grande de liderazgos. Ahora, esto a pesar de toda la cantidad de plata que tienen, ¿verdad? A pesar de toda esa cantidad, creo que es innegable que la economía no solo se trata de cuánto hay, sino de cómo se administre. Y entender que los recursos son finitos es básicamente la labor no solo de un economista, sino de cualquier persona. El entender que las cosas se acaban. Y entonces hay que hacer un buen uso de estos recursos y el entender que la generación de riqueza no es algo de blanco o negro, no es esta rivalidad de que el dólar que una persona creó, otra persona lo perdió. Cuando entendemos que esto no es así y que la economía no es un juego que suma cero, cuando entendemos que se puede generar riqueza, que la riqueza no es un sistema cerrado, vamos a entender que la mejor forma de hacerlo es dejar que las personas decidan, es dejar que las personas administran los recursos de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a una orden que viene de un palacio presidencial. Entonces podemos tener la cantidad de recursos que querramos, la que se nos ocurra. Y yo creo que en Venezuela es increíble la cantidad de ceros con la que se podía jugar en el dinero del petróleo. Pero ese dinero no es suficiente si va a ser mal administrado y con parámetros políticos. Entonces cuando uno ve la opulencia de los dictadores, cuando uno ve el estilo en el que vive, y recientemente se vio en Ucrania, por ejemplo, que cae el presidente Yanukovych y la gente se va a su casa a ver ese lujo con el que vivía, uno entiende que los recursos no están, que al dictador ni siquiera le importa que el flujo de recursos sea sensato y racional. Lo que está haciendo el dictador es hacer una especie de reivindicación, no de grupos, sino a sí mismo. Es decir, me oprimieron tanto tiempo que cuando yo llegue, yo los oprimo y yo voy a levantar a los míos. Entonces eso, se puede tener el dinero que se quiera, se puede seguir explotando el petróleo de Venezuela, pero si se va a seguir haciendo así, con estos incentivos perversos, no va a haber realmente un despegue de la economía ni en ese país, ni en los países que progresivamente han ido cayendo en la influencia venezolana. Entonces, no es tan importante cuánto tienen, sino cómo lo han usado. Ahora, cuando uno ve la economía, Norman, de Venezuela, uno ve una inflación muy alta, que se va complicando cada día más, o se va subiendo más. Ve una escasez de muchos productos, ve una pobreza creciente en ese sentido, a pesar de los precios de petróleo, como decíamos, y el alto endeudamiento. Ahora con China, por ejemplo, con Rusia, que han tenido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo podrías explicar? De hecho, yo creo que Venezuela, uno de los problemas que tiene en este momento, o la parte pensante en los que tienen que ver en el tema económico, es cómo hacer para poder pagar la deuda externa inmensa que tiene Venezuela. Que se ha adquirido en los últimos años. Que se ha adquirido en los últimos años, casualmente, precisamente por el problema que se ha utilizado a PDVSA como una caja de recursos ilimitados. Entonces, el problema que ahorita están teniendo es países que se medio mueven mal dentro de la economía, inmediatamente los calificadores internacionales les rebajan su calificación. Aquí en nuestro país hemos tenido eso y eso lo hemos visto en Italia misma, Francia,
Grecia ni hablar. Y eso tiene una consecuencia. Eso inmediatamente afecta la deuda que tienen con los prestamistas de fondos a esos países. Venezuela en este momento tiene un dilema inmenso, porque los tenedores, por ejemplo, de bonos de Venezuela, los bonos de Venezuela en los últimos 20 años han sido una bonanza extraordinaria. Hasta hace un ratito que de pronto nadie los quiere. Y nadie los quiere y sin embargo ellos tienen que seguir pagando la tasa que el bono marcó al momento de su entrega, de su toma. Y no tienen dinero. Venezuela no tiene dinero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gastos millonarios en programas sociales que qué bueno fuera que fueran programas sociales programados no para llegar a hacer un mundo ideal en un grupo de personas a costa de dañar otra parte de la población, que eso es lo que está pasando. Se presta dinero a manos llenas y se le entrega dinero y fondos a países amigos del régimen venezolano y Venezuela misma no tiene ni siquiera para comprar suficiente papel higiénico o que tú puedas ir a un supermercado y comprar lo que se te ocurra o necesites comprar. Y no estamos hablando de astralidades. Aquí el venezolano de todos los días, aún en estratos sociales y económicos de medio nivel hacia arriba, pasa una buena parte de su día buscando dónde va a comprar lo que quiere comprar y no puede, porque no lo encuentra en la mayoría de los supermercados. Entonces, la problemática que tiene Venezuela en este momento es que se han olvidado de producir y generar riqueza para poder mantener ese esquema de entrega de dádivas y regalos a una población que siempre va a estar hambrienta de eso y lo va a apreciar y van a apoyar totalmente al régimen que les entrega eso. Pero esta gente no tiene la visión real, completa de lo que está pasando y no se están dando cuenta de que el precio de eso es una Venezuela que está cayendo en un agujero casi en este momento sin fondo. Y es cosa de tiempo nada más. Vamos a un corte comercial y a la vuelta hablemos un poco del tipo de cambio, porque al final de cuentas la devaluación ha sido tan fuerte, ¿verdad? Y la diferencia entre el mercado oficial y el mercado negro, ¿verdad? Que es significativa la diferencia también. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.